Esta mañana estuvo la representante de la Fundación Garrahan y nos habló que hacía falta para un equipo que necesitan en terapia intensiva 35.000 pesos. Algunos que no estuvieron a la mañana ya se acercaron para decir a quién nosotros también queremos contribuir. Y otros, después aplaudimos, otros que quisieran, no trajeron el dinero suficiente, pero quieren hacer una ofrenda mayor. Yo creo que vamos a pasar los 35.000. ¿A ustedes qué les parece? Así que pueden hacer llegar su ofrenda personalmente a cualquiera de los miembros de Creces, de esta comunión renovada de evangélicos y católicos en el Espíritu Santo, o a dos de los tesoreros, Raúl Trombeta y Tato y Mitián. Muy bien. Queremos escuchar el último mensaje de este día por este siervo de Dios, el padre Raniero Cantalamessa. Esta mañana hemos dicho que hay profetas de Dios y hemos escuchado a través de sus labios la voz de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Esta tarde queremos escucharle nuevamente. Nuestro hermano Raniero es un hombre que ha experimentado hace años el bautismo del Espíritu Santo y desde hace 18 años es el predicador de la Casa Pontificia. Eso significa que cuando el Papa, los cardenales tienen retiros espirituales, él es el predicador del Papa y de los cardenales. Y nosotros tenemos el privilegio, la honra inimaginable de tenerlo en este encuentro, dándonos la palabra del Señor. Así nos mima el Señor. Recibimos a nuestro hermano Raniero con mucho amor, nos ponemos de pie y le damos un fuerte aplauso. Vamos a ver si recordáis lo que hemos dicho esta mañana. Si con tus labios tú profiesas que, y si en tu corazón tú crees que, tú serás que. Muy bien, muy bien. Habéis aprendido el querigma. Hubo una ceremonia en Campidoglio, en Roma, el viernes pasado, cuando yo fui elegido, nombrado el marchigiano del año. Marchigiano significa el miembro de esta región de Italia que se llama Le Marche, muy conocido en este año. Pero como no conocían mi título oficial, predicador de la Casa Pontificia, pusieron en la invitación predicador evangélico católico. No sabían que era una profecía, no se daban cuenta. Lo sé que al final de un día como esto la gente está un poco cansada y no merece ser castigada con otra enseñanza. Y en cambio voy a contar una historia. Una historia es siempre menos pesada que una enseñanza, y a veces tiene más enseñanzas que una enseñanza. Es una historia sin ninguna importancia.
Es la historia de mi vida, como el Señor me llamó. ¿Por qué estoy aquí hoy? Pero el ejemplo de San Pablo me anima porque él muy a menudo cuenta lo que pasó en su vida, lo que era antes. Yo era judío de la tribu de Benjamín, era fariseo, y lo que volvió a ser después que un día encontró a Jesús como su Señor. Entonces voy a decir brevemente mi historia. Yo soy un franciscano, un capuchino. He nacido en una región de Italia central que se llama Le Marche. Tenía 2 tíos aquí en Buenos Aires que murieron, pero tengo una prima que está presente aquí hoy. Y fui ordenato sacerdote en el 1958. Mis superiores me enviaron a estudiar teología en Suiza y me doctoré en teología. Y después me enviaron a perfeccionarme en las lenguas clásicas para estudiar los padres de la Iglesia, que era mi especialidad. Y allí me quedé, me pidieron de quedarme y dar enseñanza. Y en 2 años me volví profesor de esta universidad. Enseñaba historia de las orígenes cristianas, entonces el Nuevo Testamento y los primeros siglos de la Iglesia. Mis superiores eran muy contentos de mi ministerio. Yo también me sentía muy realizado, enseñando, haciendo la búsqueda, y estaba muy honrado. Los estudiantes son llenos de respeto para los profesores, especialmente algunos días antes de los exámenes. Y en 1955 empecé a escuchar de una manera nueva de orar. Una mujer que yo acompañaba en su camino espiritual se fue a una casa de retiro y cuando volvió me dijo: he encontrado gente muy extraña que oran levantando las manos y aplauden y son llenos de gozos, y se habla también incluso de milagros que pasan entre ellos. Yo, como un sacerdote católico muy tradicional y muy sabio, le dije: tú nunca irás más a esta casa de retiro. Ella me obedeció, pero las mujeres no se rinden fácilmente. No. Y me seguía invitándome a estos encuentros de oración. Por supuesto, era la renovación carismática que llegaba a Italia en este momento. Y recuerdo que un día me fue a un encuentro de oración en Roma. Estaba ahí como observador, muy neutral, muy crítico. Los líderes decían a la gente: no id a este sacerdote porque es un enemigo. Pero la gente, viendo un sacerdote entre ellos, venían pidiéndome de escuchar sus confesiones. Los católicos tienen el sacramento de la confesión, como sabéis. Y escuchando estas confesiones fue una sacudida del Señor. Porque nunca había visto un arrepentimiento como este. La gente lloraba, confesaba sus pecados, lloraba, y me parecía de ver los pecados que caían como piedras del alma de esta gente. Y al final, un gozo, una alegría. Ahí entendí lo que Jesús quería decir cuando decía: el Paráclito, cuando vendrá, convencerá el mundo de pecado. Esta gente estaba convencida de pecado en el corazón. Es un dono muy profundo, muy especial este. Tenemos que pedirlo al Espíritu Santo, ser convencidos. Es decir, vernos como nos ve el Señor, ponernos en la luz del Señor y aceptar que su luz nos traspase.
Y sigue estudiando este fenómeno, como enseñaba Historia de las Orígenes Cristianas. Di un curso a la universidad sobre los movimientos carismáticos y proféticos de la primera iglesia para ver si había algo que me ayudaba a entender. En 1977, una mujer, hay mujeres en mi vida, como en la vida de mujer, muchos sacerdotes, y por gracia de Dios, una presencia muy buena, muy positiva. Una mujer de Milán ofreció 4 boletos, todo incluso, para ir a América y atender a este encuentro donde se habla en este librito, a Kansas City, donde había un grande encuentro carismático, ecuménico entre católicos y evangélicos y pentecostales. Uno de estos boletos fue ofrecido a mí. Yo, como tenía que ir a los Estados Unidos para aprender el inglés, me dije, bien, acepto. Después de una semana todo se acabará. No se acabó. Y me fui a este encuentro. 40,000 personas estaban ahí, mitad católicos, mitad evangélicos. La mañana nos reunimos cada iglesia por su cuenta, y en la tarde todos juntos en el estadio. Y yo estaba allí escuchando, pero todavía no convencido, muy tradicional. No me parecía resistir al espíritu, sino que como un sacerdote católico, como hay muchos, me parecía traicionar mi tradición, mi iglesia, frente a esta novedad que veía frente de mí. Pero una tarde hubo algo que me impresionó mucho. En el estadio, uno de los líderes tomó el micrófono y empezó a hablar. Y decía, vosotros los obispos y pastores y sacerdotes, llorad y haced lamento, porque el cuerpo de mi hijo está destrozado. Vosotros los laicos, llorad y haced lamento, porque el cuerpo de mi hijo está destrozado. Y poco a poco vi la gente alrededor de mí que caía de rodillas, hasta que toda esta muchedumbre de 40,000 personas era un pueblo arrodillado, llorando por las divisiones de la iglesia. Y todo esto mientras que había una frase escrita electrónicamente desde un lado del estadio hasta el otro: Jesus is Lord. Jesús es el Señor. Y me pareció una profecía viviente para la iglesia. Y me dije, si un día todos los cristianos serán reunidos en un solo cuerpo, será así, cuando estaremos todos de rodillas, llorando por las divisiones que hemos procurado al cuerpo de Cristo. Y a pesar de esto, lo confieso, este es un testimonio que es también una confesión. Yo estaba allí todavía como muy crítico. Había un canto que se cantaba, era la historia de Jericó que cae al sonido de las trompetas. Lift high the banner of love, Jericho must fall. Jericó tiene que caer. Cuando toda esta muchedumbre cantaba, los italianos que habían venido de Italia conmigo me daban de codazos diciendo, escucha bien, porque Jericó eres tú. Y Jericó cayó, pero no pronto.
había un retiro sobre la Trinidad. Yo estaba decidido de salir y ir a Washington a mi comunidad de capuchinos. Un hermano sacerdote muy amable me dijo, ¿por qué no te quedas con nosotros? Hay un retiro aquí. Y yo me dije, esta no es una casa de prostitución, es una casa de retiro. Si me quedo no puede hacerme mucho mal. Entonces, Señor, me quedo, te doy esta última posibilidad de convencerme que se trata de una obra tuya. Y veis cómo es el Señor es paciente con nosotros, paciente. Y ahí empecé a prepararme para recibir el bautismo en el Espíritu. Y había muchas objeciones en mi mente. Recuerdo que un día estábamos en un momento de oración y en mi cabeza sonaba esta frase, pero yo tengo San Francisco de Asís como mi padre, muchos santos a imitar. ¿Qué quiero? ¿Qué pueden darme estos hermanos laicos que ya no tengo? Sobre todo la frase, yo tengo ya San Francisco como mi padre. A este momento una mujer de nuevo abrió la Biblia y empezó a leer. Y era el paso, ella no sabía nada, por supuesto, era el pasaje donde Juan Bautista dice a los fariseos, no decide en vuestros corazones tenemos a Abraham como nuestro padre. Esta es la manera en que el Señor habla en muchos encuentros carismáticos. Yo me levanté, no hablaba todavía inglés, hablé italiano, pero parecía que todos entendían. Y dije, Señor, yo no diré jamás que soy hijo de San Francisco, porque me doy cuenta que no lo soy. Y si es necesario arrodillarme, volverme un niño y dejar que otros oren sobre mí para volverme un hijo de San Francisco, acepto. Y acepté. Quiero compartir con ustedes, se dice aquí, no con vosotros, con ustedes. Pido perdón de mi castellano que es un poco mezclado entre... quiero compartir un detalle. Una tarde paseaba en el parque de esta casa de retiro y el Señor me habló con una imagen, como hemos escuchado esta mañana de la enseñanza de Traetino, que el Señor muy a menudo habla a través de esas imágenes. Yo me veía como un hombre sobre un coche que tenía las riendas del coche y quería decidir dónde ir, si adelante, despacio o muy rápido. Y entendí que esta era la imagen de mi vida. El hombre que quería controlar su vida, quería ser dueño de su vida. Y a un cierto momento fue como si Jesús subía al lado de mí, todo sin visiones, todo en el corazón, esta manera de comunicar de Dios para con sus criaturas que es muy especial. Fue como si Jesús subía al lado de mí y muy amablemente me decía, cuidado porque tal vez lo está diciendo ahora a algunos de ustedes, ¿quieres cederme a mí las riendas de tu vida? ¿Quieres darme a mí las riendas de tu vida? Hubo un momento de pánico, de miedo, porque me di cuenta que dar las riendas a Jesús significaba no ser más dueño de mi vida. Pero en un flash entendí que yo no podía estar en control de mi vida, ni siquiera podía decidir lo que sería el día después. Entonces le digo, sí, Señor, toma las riendas de mi vida.
esta es una confesión y tengo que confesar que muchas veces después traté de recobrar las riendas de mi vida, pero hay la reconciliación, hay el perdón del Señor. Sin el perdón del Señor seríamos todos acabados. Bien, recibí el bautismo en el Espíritu, hubo muchas profecías y todas las profecías eran alrededor de un ministerio de predicación. Un hermano decía, tú experimentarás un nuevo gozo proclamando mi palabra. En este tiempo yo predicaba los domingos, las homilías nada más. Y después me di cuenta cuando esta palabra había sido verdadera. Y porque el Señor me llamaba a esto. Y recibí el bautismo en el Espíritu. Otro detalle, cuando me dijeron, ahora elige a Jesús como el Señor personal de tu vida. Es algo que muy importante y central en la renovación carismática. Este momento cuando se elige a Jesús como el Señor, no del mundo, de la iglesia, de mi vida. Mi Señor, como dice San Pablo. A este momento levanté mis ojos y encontré la cruz, el crucificado que estaba frente de mí. Y en un flash estaba como si el Señor me decía, cuidado, el Señor Jesús que estás eligiendo como Señor de tu vida no es un Señor fácil, emocional, soy yo el crucifijo. Y en este momento eso me ayudó porque todavía yo tenía miedo que la renovación carismática podía ser algo emocional, superficial. En este momento entendí que la renovación del Espíritu, esta obra del Espíritu, llega derecho al corazón del Evangelio, que es la cruz de Jesús, como nos lo recordaba el hermano Traetino. Nada especial, nada dramático pasó durante esta oración. A veces hay lágrimas y emociones, nada, aparentemente nada. Pero cuando el día siguiente tomé el avión para ir a mi comunidad capuchina, en el avión abrí mi breviario. Los católicos tienen el breviario y recitan las liturgias de las horas. Y primero signo que algo había pasado. Los salmos parecían nuevos, escritos el día antes para mí. Y me di cuenta que uno de los primeros frutos de esta obra del Espíritu es que la Biblia se vuelve libro vivo. Vivo. Que te habla. ¿Cuántas veces después